Vamos a ver la historia de Israel. Elohim creó a Adán, Adán tuvo a Set y más generaciones, luego nació Noé, Noé tuvo a Sem y más generaciones, luego nació Abraham, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo 12 hijos. Ahora vamos a hablar del primogénito de Jacob. Primero de Crónicas 5 del 1 al 2. Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal por haber profanado el lecho de su padre. Se metió con una de las esposas de su papá, le quitaron la primogenitura, le quitaron el derecho de ser llamado el heredero principal. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijo de Israel. El 11º de los hijos de Jacob recibió la primogenitura y de hecho él no, sino sus propios hijos. Aunque es verdad que Judá fue más poderoso que sus hermanos y hasta llegó a ser jefe de ellos, la primogenitura pasó a José. Génesis 48:5 dice, ahora bien, Jacob está hablando con José. Ahora bien, los 2 hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados míos. Se llaman Efraín y Manasés. Serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Es decir, Jacob le estaba diciendo, déjame adoptar a tus 2 hijos, a mis nietos, Efraín y Manasés. Los quiero adoptar y quiero criarlos como míos y quiero darles herencia como le daría a Rubén y a Simeón. Génesis 48:13. Los iba a bendecir. Dice, luego tomó José a sus 2 hijos, Efraín con la mano derecha y a Manasés con la izquierda, y se los presentó a su padre. De esta manera Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha, pero Israel al extender las manos las entrecruzó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor. Génesis 48:17. A José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, así que tomando la mano de su padre la pasó de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, mientras le reclamaba, así no, padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este, porque él es el primogénito. Pero su padre se resistió y le contestó, ya lo sé, hijo, ya lo sé, también él va a gestar un pueblo y llegará a ser importante. Está hablando de Manasés. Pero su hermano menor, Efraín, será aún más importante y su descendencia dará origen a muchas naciones. Nunca olvide esto. Efraín iba a ser tan grande que de su descendencia habría muchas naciones. Aquel día Jacob los bendijo así. Esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar, que Dios cuide de ti como cuidó de Efraín y Manasés. De este modo Israel dio a Efraín la primacía sobre Manasés. Lo puso primero. Entonces la primogenitura de José se le dio ¿a quién? A Efraín. Entonces Efraín y Judá terminaron siendo los líderes de todos. Cuando Jacob bendijo a sus hijos, a José y a Judá, les dio las mayores promesas, y la bendición de José se pasó a Efraín. Génesis 49:22 dice, rama fecunda es José, rama fecunda sobre un manantial, sus vástagos se extienden sobre el muro. Esto es bien tremendo, porque el muro se refiere a los límites de Israel. Los retoños de José o de Efraín van a ir más allá de Israel, van a salirse de Israel, de los muros de Israel van a ir todavía más para allá. Y luego cuando bendijo a Judá, dice Génesis 49:10, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él será dada la obediencia de los pueblos. Aquí lo que te está diciendo Jacob es que él dividió en 2 sus bendiciones. A José y a Efraín, su hijo, les dio la primogenitura, pero a Judá le dio la promesa de que él iba a ser el que tuviera la descendencia de los reyes. David era un descendiente de Judá, y no nada más de los reyes, pero el Mesías vendría de Judá. El Mesías no viene de Efraín, el Mesías viene de Judá. Por eso Yeshua es el león de la tribu de Judá. Efraín y Judá se convirtieron en los referentes para las demás tribus de Israel. Entonces, cuando el país se dividió en 2, luego que Saúl, David y Salomón reinaron sobre la nación unificada, las 12 tribus, las 2 naciones que surgieron fueron nombradas igual que estos 2 hijos de Jacob. Entonces, nosotros vemos en el libro de Reyes que el país de Israel, que tenía 12 tribus y que estaba bien grandote, fue dividido después de Salomón y se dividió en 2 partes. Los 2 países que se dividieron tienen los nombres de Efraín y de Judá. Ya sabe usted por qué. El reino del norte se llamaba Israel. Esto es un problema porque confunde de que el reino unificado con 12 tribus se llama Israel y el reino del norte de solo 10 tribus también se llama Israel. El reino de Israel al norte fue llamado la casa de Israel. También se le llamó la casa de José, también se llamó la casa de Efraín y también se le llamó Samaria porque ahí estaba su capital. Estaba compuesto de 10 tribus, su capital fue Siquem y luego Samaria. Ninguno de sus reyes descendió de David y todos hicieron lo malo ante Adonai.
El reino del sur se llamaba Judá. Estaba compuesto por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, unos pocos levitas y algunos desertores que se habían venido del norte a vivir en el sur. A este reino también se le llama la casa de Judá y Jerusalén. Su capital era Jerusalén y sus reyes descendían de David. Algunos fueron obedientes a Yahvé. Se dividió en dos el país. Esto es historia de Israel, está en la Biblia. Te invito a que la busque, pero es fundamento para su salvación. Conocer los nombres con los que se les conocía a los dos reinos es sumamente necesario para la interpretación de los escritos de los profetas mayores y menores, ya que todos esos profetas vivieron en el tiempo del reino dividido, lo que significa que no podemos aplicar una profecía que era para la casa de Israel al norte y decir que era para Judá, y viceversa. Solo en el caso que se hable específicamente de todo Israel, es la profecía aplicable a las 12 tribus. Pero si usted lee de Isaías hasta Malaquías, toda esa parte de la Biblia, y ve que ahí dice, porque la casa de Israel fue así, no se está refiriendo a Judá, se está refiriendo a las 10 del norte. Y si dice, porque Jerusalén ha caído en fornicación, no se refiere a las 10 del norte, se refiere solamente a la casa del sur. ¿Ya me explico? Porque no podemos nosotros aplicar, otra vez, así como dijimos, no puedes tú decir, esto de oveja se aplica a mí si tú no eres una oveja, a menos que lo seas. Si eres oveja, aplícalo. Pero nosotros estamos acostumbrados, tenemos teología de reemplazo, reemplazamos el sentido original de la Biblia para aplicarlo en nuestras vidas. Dios el día de hoy te dice, no temas, yo estoy contigo. Perdóname, eso no te lo dijo a ti. Y si no te lo dijo a ti, ¿cómo te lo andas aplicando? Es que las promesas de Dios mías soy. Eso también está en la Biblia, pero tampoco se te aplica a ti. No puedes sacar de contexto la Biblia. Porque si la sacas del contexto original, estás haciendo una doctrina falsa. No podemos nosotros decir, yo declaro y yo tomo esa palabra. Puedes hacerlo, pero lo hacen los brujos. Eso es doctrina de brujería adaptada al cristianismo, porque otra vez, porque si oye bonito y lo hacemos de corazón, todo lo aceptamos. Pero no es bíblico. Y si no es bíblico, se debe ir para afuera. En el año 902 a.C., el Reino Unido de Israel se dividió luego de 120 años. El reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Ambos reinos pecaron delante de Elohim y últimamente ambos fueron destruidos. El reino de Israel en el norte cayó en manos de Asiria, que eran los de la capital de Nínive, en el año 722, luego de 181 años. El reino de Judá cayó ante Babilonia con Nabucodonosor en el 586, luego de 316 años. Es decir, el reino del norte fue destruido primero y luego 100 años después el del sur. Mire, y eso está en la palabra. Jeremías 50:17 dice, rebaño descarriado. ¿Por qué dice rebaño? Porque eran ovejas. Ovejas descarriadas es Israel, y aquí se refiere a todos los 12, porque mire lo que dice. Leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Ahí te está diciendo el destino de las dos naciones, ¿verdad que sí? Porque las dos naciones eran un solo pueblo, pero estaban divididos. Dice, Israel, las 12 tribus son un rebaño descarriado, porque eran ovejas. Los leones se lo comieron primero a Asiria, porque se comió a los del norte, y luego Babilonia, que se comió a los del sur. El reino del sur fue lanzado 70 años a Babilonia. Usted lo puede ver en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, en el libro de Nehemías, en Jeremías. Esos libros te dicen que fueron lanzados 70 años a vivir en la cautividad. La casa de Judá volvió después de 70 años de ese cautiverio. Nunca perdió su identidad como israelitas, ya que durante los 70 años que estuvieron en el exilio, siempre estuvieron unidos. Y al regresar, Esdras y los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, que son del último, esos vivieron en ese tiempo, los mantuvieron guardando la Torá. Sin embargo, luego de matar a Zacarías, dice la escritura en Crónicas, Yahvé los dejó por 400 años, durante los cuales crearon el judaísmo para acercarse por medio de prácticas humanas a Elohim, que ya no les hablaba. Esta casa del sur son los que usted ve en el Nuevo Testamento que se llaman judíos. De ahí salieron los fariseos, de ahí salieron los sacerdotes, los escribas, los saduceos, todos esos que andaban en contra de Yeshua, todos eran de la casa de Judá. Yeshua mismo era de la casa de Judá, ya dijimos. Pero la casa de Efraín, la casa del norte, es otra cosa completamente distinta. Segundo de Reyes 17:20. Desechó Yahvé a toda la descendencia de Israel, y aquí se refiere a los del norte, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Efraín, pues, de la casa de David, o sea, de la casa de Judá, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Efraín
de en pos de Yahvé y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Efraín anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Yahvé quitó a Efraín, digo Efraín para especificarle que no se le haga difícil a usted, delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. Y Efraín fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Ya ve cómo le digo que los primeros del norte fueron llevados a Asiria. Pero esto está profetizado, dice la escritura, que Efraín se fue a los gentiles. Amós 9:9. Porque he aquí yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel, a Efraín, entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba, sin que caiga ni un grano en la tierra. Oseas 7:8 dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, devoraron extraños su fuerza, él no lo supo y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Efraín es como un hot cake que se ve bien padre por arriba, pero lo volteas y todavía está crudo del otro lado. ¿Tú te lo comerías? No, necesitas que se cosa de los dos lados, ¿verdad que sí? Oseas 8:8 dice, devorado será Efraín, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Entonces, si usted recuerda la profecía de Jacob sobre su nieto Efraín, es que él iba a ser una multitud de naciones. Y aquí vemos que la casa de Efraín fue lanzada a las naciones y Dios dice que se hizo como las naciones. Bueno, Efraín está entre los gentiles. Mire esto, la casa de Judá volvió luego de 70 años, pero la casa de Efraín nunca volvió. Las 10 tribus del norte se asimilaron entre las naciones a donde los enviaron y se hicieron como los demás gentiles. Efraín no es el pueblo gentil, pero vive entre los gentiles y cree que es un gentil. Se comporta como el mundo, pero su identidad es ser pueblo de Dios. Son ovejas viviendo entre cabras y lobos y creen que no son ovejas. Ponga atención a las letras verdes. Oseas 2:23. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Está hablando de Efraín. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Aquí tiene que comprender que Adonai le había dicho al pueblo de Efraín, tú no eres mi pueblo. Lea el libro de Oseas, está bien tremendo. El Señor le dice a la casa del norte, ustedes no son mi pueblo, yo no los quiero. Lea lo que dice en el verde, diré a los que no eran mi pueblo, tú eres mi pueblo, ¿ok? Luego vemos la profecía en Oseas 1:8, dice, después de haber destetado a Lo-Ruhama, ella concibió y dio a luz un hijo, y el Señor dijo a Oseas, ponle de nombre Lo-Ammi, porque ustedes, Efraín, no son mi pueblo, y yo no soy su Dios. Pero el número de los hijos de Efraín será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá, lo rojo, ponga atención, en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los hijos de Efraín se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Está profetizando algo más, no nada más profetiza que los que no eran pueblo van a ser llamados pueblo una vez más. Está diciendo que los del sur y los del norte van a volver a ser uno y van a tener un solo rey. Eso no ha sucedido todavía. Pero ya vio las letras verdes y las rojas, ¿verdad que sí? Mire lo que dice Pablo, Romanos 9:24. Esos somos nosotros, dice, para empezar. Esos somos nosotros a quienes Elohim llamó no desde solo los judíos, sino también de entre los gentiles. Dice, no llamó a los gentiles, dice, llamó a los que están entre los gentiles. ¿Quiénes son los que están entre los gentiles? Efraín. Así lo dice Elohim en el libro de Oseas. Lo que estaba en verde es lo que leímos allá en verde. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo. Y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar, esto estaba también, lo leímos acá en Oseas, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Estas dos citas las leímos, ¿verdad que sí? Pablo dijo que esos a los que se les había llamado no son mi pueblo, son los gentiles, a los que Pablo les predicaba. Y para comprobarlo citó a Oseas, quien claramente está hablando de la casa de Efraín. Así que, o los gentiles que hemos oído y atendido el mensaje somos la casa de Efraín, dispersa entre las naciones, o toda la teología del Nuevo Testamento está mal. Cualquiera que entre los gentiles haya oído la palabra, puede creerla y obedecer, no puede ser necesariamente un gentil. Tiene que ser una persona que cree que es gentil, pero por predestinación desde antes de la fundación del mundo, es una oveja. Y las únicas ovejas entre los gentiles son la casa de Efraín. Así es que, hermano, si tú has oído la palabra de Yeshua y has obedecido, y tú tienes fe en tu corazón y dices, Él ha entrado en mi vida, yo le obedezco,
Tú no eres un gentil, no te digas gentil, no te digas cristiano gentil. Tú eres un israelita. Eres específicamente de la casa de Efraín. No eres un judío, esos son la casa de Judá. Tú eres uno de la casa de Efraín, un israelita. Porque al principio dijimos, solo las ovejas oyen la voz. Solo Israel son las ovejas. Solo los que oyen pueden ser hebreos. Solo los israelitas pueden ser hebreos. Si tú has oído, tú eres un hebreo. Pero, ¿cómo puedes ser hebreo si no eres israelita? Bueno, es que en realidad sí lo eres. Porque eres parte de una de las dos casas de Israel. Tú no puedes comprobar esto por sangre, ni me importa que lo comprobemos por sangre, pero por predestinación divina eres israelita. No eres judío, eres israelita. Por eso desde un principio le dije, hagamos diferencias entre una y otra cosa. Tú eres israelita de la casa de Efraín, un hebreo, porque dejaste el pecado y viniste a la vida eterna. El motivo de que Efraín fuera enviado a las naciones para que se hiciera como los gentiles, aún siendo una oveja, era para que los gentiles fuéramos salvos. Si solo Israel está predestinado a la salvación, pero los gentiles también la iban a alcanzar, tenía que ser porque Israel se iba a hacer como los gentiles. A Efraín se le ha llamado la plenitud de los gentiles. Cuando un gentil oye el mensaje de Yeshua y se arrepiente, es porque es de la casa de Efraín. Póngase feliz, esto es para estar contento. Yo no tengo que decirme a mí mismo judío porque no lo soy, ni tengo que andar agarrando ritos de los judíos. Yo no soy judío, yo debo obedecer la escritura, que es lo que hacen todos los israelitas. Yo soy israelita, pero soy de la casa de Efraín, porque Efraín iba a ser una multitud de naciones. Por eso se comprueba que habemos efraínitas de todo el mundo.